Dile los Ocasio. Sean todos bienvenidos a esta capacitación el día de hoy. Ocasio Comunicación AC les da la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos muy contentos de tener y de que nos acompañe esta mañana Ricardo Gómez Caro, que ahorita daré un poquito de su currículum y de su larga trayectoria en lo que es este mundo del debate. Aquí hay unas. Bueno, les comento algunas indicaciones. De este lado tenemos agua y en esta puerta de acá al fondo tenemos el baño por si alguien necesitara. Entonces me voy a permitir ahora comentarles un poco sobre lo que es Ocasio. Ocasio es una asociación civil que nace hace 4 años, que tiene el objetivo y la finalidad de llevar la educación a través del debate y la oratoria a muchos jóvenes, ¿no? Que sabemos que pasa que hay ocasiones en las que personas no tienen el acceso a esta información y nosotros queremos que muchos de ustedes, muchos jóvenes en nuestro estado y en nuestro país tengan acceso a las mismas. Entonces, bueno, pues ahora sí, para no entretenernos más, voy a leer un poco de la trayectoria de Ricardo. Bien, él, es chileno. Él tuvo sus estudios de enseñanza básica y media en el Instituto General José Miguel Carrera. También tuvo, del 2002 al 2005, estudios de teatro en la Academia de Teatro del Instituto Nacional. Cursó sus estudios de debate práctico, estrategias de comunicación y pensamiento crítico en la Universidad Nacional Andrés Bello. También sus estudios de posgrado los realizó en la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Andrés Bello. Él tuvo diferentes pasantías en estudios en técnicas de argumentación y debate en el The World Debate Institute of the University of Vermont en Estados Unidos. También tuvo la pasantía en estudios de Derecho en la Universidad Europea de Madrid, España. Fue becario en el simposio Making Youth Policy Happen from Local to Global. También tiene diferentes distinciones, como la distinción al mérito carrerino, otorgada por el Club Deportivo y Social, el Instituto Nacional General José Miguel Carrera, y por su destacada participación. También como mejor líder juvenil en 2005. En 2006 fue becado por la excelencia académica por la Universidad de Derecho de Andrés Bello. También tuvo la beca de la excelencia a la movilidad internacional, otorgada por el Banco Santander de Santiago. El reconocimiento al mérito académico y con matrícula de honor en las asignaturas de Sociología del Derecho y Fundamentos de Derecho Privado y Derecho en la Publicidad. Tuvo reconocimiento a la excelencia académica como más alto promedio de egresado de la promoción 2010 de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Fue campeón mundial de debate en julio del 2013, representando a Chile a través de la Universidad Andrés Bello en el Campeonato Mundial de Debate en Español, CEMUDE, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, España. Entre sus antecedentes laborales, fue profesor de debate práctico y pensamiento crítico, fue profesor de argumentación y debate en el Instituto Nacional de Capacitación Profesional. En 2012 fue profesor del curso del discurso, argumentación y la técnica del debate como herramienta pedagógica. Desde marzo de 2013 es profesor del seminario de lógica y argumentación organizado por la Universidad Andrés Bello. Y desde marzo de 2014 es profesor del Círculo de Debates. En el extranjero ha tenido también diferentes participaciones. Entre algunas, ha sido profesor en materia de argumentación, lógica y estructura en la Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia. Ha sido también profesor en la Universidad de Irapuato, en México, ponente en el Instituto Potosino de la Juventud en México, conferencista en la Universidad del TEC de Monterrey. Ha sido docente de debate y argumentación, como ya mencioné también, en Chile. Y ha sido, como mencioné también antes, campeón en diferentes torneos. El campeón en categoría enseñanza media en el segundo torneo de debate escolar organizado por la Municipalidad de Santiago, Chile. Como mejorador en el torneo de debate organizado por la Universidad Mayor. Campeón en el torneo de debate de la región metropolitana organizado por la región metropolitana de Santiago. Campeón en el torneo interescolar de debate organizado por el Liceo Mater Purísima de Maipú. Ha sido vicecampeón en diferentes torneos.
ha sido miembro organizador también de diferentes torneos internacionales y ha sido también jurado en el circuito chileno desde el 2006 y 2007. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe y para ello pido un fuerte aplauso. Complicado cuando se aplaude antes que el ponente hable, porque lo que se hace ahí es aplaudir las expectativas. Entonces, gracias por colocarme presión. Espero cumplir con vuestras expectativas, y para eso necesito pedirles que de partida olviden el currículum. Soy un individuo que come, sueña y vive debate, amo lo que hago, y me parece que estoy con personas que también aman esto de debatir y de pensar, por eso estamos acá un día domingo. ¿Ya? Entonces, olvidemos el currículum para que nos atrevamos a preguntar, a detenerme. Soy chileno, hablo rapidísimo, hablo súper mal también. Entonces, si algo no se entiende, es su deber decir, para, no entendí eso. ¿Ya? Ok, listo. Dicho eso, entonces, qué alegría que nos juntemos acá el día de hoy. Vamos a tratar de trabajar dos aristas, una de ellas relacionada al pensamiento crítico y la otra a la argumentación. En realidad considero que si la argumentación no la vemos con un valor social, entonces es poco lo que vale finalmente. ¿Para qué nos juntamos a hacer torneos de debate y premiarnos entre nosotros mismos con medallitas y trofeos, si en realidad eso no genera un impacto, si en realidad no me doy cuenta, por ejemplo, que cuando vamos a debatir, un ejemplo sencillo, supongamos que va a debatir un ateo con una persona que cree en Dios. ¿Usted cree que después de ese debate uno de los dos va a cambiar su posición? O sea, eso no pasa en la realidad. O sea, no es que el ateo, al momento de escuchar los argumentos del que cree en Dios, diga, no, ahora voy a creer en Dios. Y tampoco pasa que el que cree en Dios diga, no, ahora voy a ser ateo. Entonces, ¿para qué debatimos? ¿Para qué debatimos? O sea, ¿cuál es el valor de debatir? La gente que va a un debate, ¿cambia su opinión a partir de escuchar un argumento? Podría, muy rara vez, alguien que tiene muchas dudas podría cambiar de opinión. Pero en realidad parece ser que cuando nos reunimos a debatir, lo que hacemos es ver un desfile de argumentos, tratando de premiar el argumento que nos parezca más novedoso, más ordenado, y en ese sentido el valor del debate es un poco relativo. De forma tal que tenemos que volver a pensar el debate, pienso yo, he estado, como todo lo que voy a plantear hoy día son opiniones que expongo acá como un cadáver para que usted realice la autopsia, ¿cierto? Si usted no piensa lo que estoy diciendo y en definitiva simplemente lo absorbe, no sirve, esta reunión no sirve. Usted tiene que cuestionar todo, absolutamente todo, partamos de esa base. Entonces yo pienso que el valor del debate está en disfrutar el hecho de ser refutado. Que a mí me provoque placer que la otra persona me diga, no, estás equivocado. Y te voy a contar por qué estás equivocado. Porque en esa actitud, finalmente, la violencia queda olvidada. O sea, si yo encuentro gusto de que el otro encuentre los problemas que tiene mi argumentación, voy a ser mejor argumentador, pero para ello tengo que tener la predisposición a perder el miedo. ¿El miedo a qué? Al ridículo, por sobre todo. O sea, tratamos de actuar sobre seguro. Nos da miedo hacer la pregunta estúpida. Nos da miedo que nos llamen idiotas. Tengo el derecho a que me llamen idiota. O sea, si estoy en un curso, tengo el derecho y tengo hasta el deber de ejercer ese derecho a equivocarme. Por eso soy estudiante. ¿Para qué debato? Debato para perder. O sea, no debato para ganar al final del día. Porque si gano, yo me pregunto, ¿quién gana más el debate? ¿Aquel que sale cuarto siempre o aquel que se lleva la copa para la casa? A mí me parece que el que se lleva la copa para la casa, lo que hizo fue aplicar estrategias que le funcionaron, perfecto. Pero el que no le funcionaron, eventualmente tiene todo un camino para recorrer. Entonces, yo acá quiero reivindicar un poco, primero el concepto del idiota. Yo quiero reivindicar el concepto del idiota. Byung-Chul Han, filósofo actual, plantea que el idiota es aquel que se atreve a presentar un paradigma distinto de las cosas. O sea, pensamos que las personas que hablan del sentido común, vaya a saber Dios lo que es el sentido común, parece ser el menos común de los sentidos, que lo que es para usted sentido común, vaya a saber uno lo que es, en fin. Entonces, estamos ahí argumentando algo y de repente viene un idiota. Y el idiota lo que hace es cambiar la métrica, cambiar la perspectiva, darme un mensaje distinto. El idiota es aquel que rompe las cosas como son. El idiota es aquel que genera una disrupción. Y en la disrupción hay conocimiento. Fíjese que si nosotros siempre avanzamos de manera lineal en nuestra rutina, es muy poco lo que aprendemos. Hacemos las cosas de manera automática. De manera automática, algo que escucho. De hecho, podríamos tener tremendas conversaciones simplemente repitiendo las últimas palabras que dice el otro, dándole a entender como que lo estoy escuchando. Entonces, usted escucha a alguien y en realidad está pensando en otra cosa, entonces usted se lleva la mano a la pera para simular ser muy intelectual, ¿sí? Entonces usted escucha y repite con algún sinónimo la última palabra que escuchó del otro sujeto y la conversación va a fluir.
y el otro sujeto se va a ir para la casa pensando que lo escucharon y todo lo demás. Entonces, es muy fácil simular que nos estamos escuchando. Pues bien, entonces, así muere la idiotez. La idiotez entendida como el pensamiento distinto. Tenemos una jarra de agua, la damos vuelta, las gotitas que quedan en esa jarra de agua son los idiotas, los que piensan distinto. Entonces, bienvenidos sean aquellos que se atreven a ser idiotas, que se atreven a ser catalogados de idiotas, como en algún momento fueron idiotas los que dijeron que la Tierra no era plana, o las mujeres que se atrevieron a ser científicas y que por ser científicas fueron quemadas en la hoguera. Esa es la verdad de las cosas. No fueron idiotas en su momento. Fíjense el idiotismo que significa atreverse a ser quemada en la hoguera por experimentar en ciencias. Ser idiota para ser. En cierto sentido hay que ser idiota también para reunirse acá un día domingo. Y hay que ser por sobre todo ocioso. Ocioso, fíjese esa palabra. ¿Qué es el ocio? El ocio es tener la posibilidad de decir, ¿sabes? Voy a hacer algo no productivo. Me voy a sentar a escuchar hoy día y a tratar de discutir. Nadie me va a pagar por eso. Ocioso. El tema es que eso, la actividad del ocio en la antigüedad era llamada el arte real. ¿Y por qué se llamaba el arte real? Porque solo podía ejercer la realeza. Solo la realeza podía sentarse a contemplar la naturaleza, a pensar en filosofía, a pensar los grandes temas de la humanidad. Los demás tenían que estar trabajando. Entonces nace el concepto del negocio, la negación del ocio. Y es el negocio lo que nos termina absorbiendo. Entonces la idea es que tratemos de defender estos espacios en los que nos podemos reunir ociosamente a pensar. Entonces, bienvenido el ocio, que hace que pensemos en la argumentación, que hace que pensemos estas cosas, que le demos una vuelta al concepto de pensar distinto, y tratar, ¿cierto?, de que el negocio sirva para el ocio, para el arte real de pensar. Esa me parece que es la primera advertencia y el primer llamado que quiero hacer para lo que vamos a conversar hoy día. Yo sostengo en particular, mi opinión es que educar es argumentar, de forma tal que cada quien cuando argumenta lo que hace es estar educando. ¿Educando en qué sentido? No en el sentido de estar instruyendo. Fíjense que hay dos palabras distintas. Educación o instrucción. La instrucción implica meter contenido en un sujeto. Eso es instruir. En cambio, la educación se relaciona más bien con la mayéutica. Sócrates, el viejito Sócrates, que todos hemos escuchado alguna vez, practicaba la mayéutica. Y le puso ese nombre porque se dice que su madre era partera, asistía a las mujeres en el parto. Mayéutica proviene de la palabra de parir. La mayéutica es hacer parir el conocimiento. ¿Cómo? Por medio de las preguntas. Entonces, preguntar, preguntar, preguntar. Cuando nosotros argumentamos, preguntamos. Y de la respuesta sacamos nuevos conocimientos, nuevos argumentos. Entonces, cuando decimos que el profesor nos hizo parir, está muy bien dicho. Ojalá los profesores nos hagan parir con esa expresión como de sufrimiento que decimos que lo que está haciendo es aplicar mayéutica sobre nosotros. Ojalá nos transformemos en preguntadores, en grandes interrogadores, y no en instructores, no en dogmáticos, no en doctrinarios, que lo que hacen es tener su verdad y tratar de establecerla nada más en los demás. Porque preguntémonos esto, la pregunta clásica, ¿existe la verdad absoluta? ¿Existe la verdad absoluta? No. Fíjense ustedes que si asumimos en esta audiencia que no existe la verdad absoluta, si eso fuera cierto, sería una verdad absoluta. Decir que no existe la verdad absoluta, lógicamente sería una verdad absoluta. Por lo tanto, de manera lógica, por principio de no contradicción, no nos queda más que aceptar, bueno, que existe la verdad absoluta, digamos, porque si digo lo contrario, me estoy contradiciendo. El tema es dónde está esa verdad absoluta. ¿Dónde está? El tema es, ¿la alcanzaría algún día? Entonces, yo invito a que nos bajemos de la nube a pensar que quizás nunca descubramos esa verdad absoluta, pero el proceso de irla a buscar es rico. Y entender que esa verdad está repartida en tantos seres humanos como conocemos al final. Está repartida por todas partes. Por eso yo puedo encontrar verdad en las personas que están en situación de extrema pobreza, como en aquellas personas que están en situación de extremo privilegio. Hay verdad en ambos sectores. Y el deber de quien argumenta, de quien quiere pensar críticamente, quiero suponer eso, es reconocer que la verdad puede estar en todas partes, se puede vestir con el traje más costoso y se puede vestir con la túnica más humilde. Si usted no comprende eso, entonces va a ir corriendo como un caballo de feria que solamente ve hacia adelante. Solamente ve hacia adelante. Entonces, me parece a mí, y aquí sigo con esta parte como introductoria, que el valor principal del pensador crítico no es otro que la tolerancia. La tolerancia. Porque si en definitiva yo no estoy dispuesto a tolerar lo que piensa el otro, cerremos y nos vamos. Solamente me reúno con mis amigos. Es muy sencillo comentar algo en Facebook, comentar algo en Instagram, comentar algo en las redes sociales,
y simplemente ponerle like a las personas que comentan cosas favorables a lo que yo digo. Simplemente reunirme con los amigos que piensan igual a mí. Es muy sencillo. El asunto es que con eso no tengo ningún crecimiento. Yo quisiera hacer la invitación a que nos juntemos con las personas que piensan distinto a uno. De forma tal que si yo tengo una opinión, la arrojo al escrutinio de los que piensan distinto a mí. Y si después de un tiempo pienso que las refutaciones a mi opinión no han sido válidas, entonces recién ahí yo digo, opino esto. Pero yo no puedo andar por el mundo teniendo una opinión y solamente juntándome con aquellos que piensan igual a mí. Eso es simplemente repetir, ahí no hay conocimiento, no hay disrupción. O sea, la invitación es ampliar nuestro círculo de amigos, es considerar imprescindible al individuo que piensa distinto a mí. Es imprescindible, lo necesito en mi vida. De verdad, lo quiero intelectualmente. La vida se me hace aburrida si solamente tengo a personas que asienten a lo que digo. Necesito que un tipo me refute. Gracias por refutarme, porque me estás desafiando finalmente a pensar lo que yo estoy pensando. El asunto es que si tengo la red social y publico lo que pienso, bloqueo al que piensa distinto a mí, el otro está haciendo lo mismo al otro lado. Entonces tengo 1000 likes sobre mi opinión. Y el otro al otro lado tiene 1000 likes también. Y no nos conocemos porque nos bloqueamos por las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Se acaba la red social, salimos a la calle, nos encontramos y somos tremendos enemigos y se generó la violencia y todo. Eso no puede pasar. Así que atrevámonos, por favor, a ser discutidos, a ser refutados. Pienso que educar es argumentar, es señalar los porqué de aquello que pensamos y someterlo al escrutinio de los demás. Piensa usted que cuando hablamos de pensamiento crítico, creíamos que como humanidad la dificultad estaba en acceder a la información. O sea, qué difícil era acceder a las bibliotecas de Europa cuando los fundadores de la patria, ¿cierto?, querían llegar a los antecedentes filosóficos con que se crearon nuestros países. Tenían que esperar que llegara un barquito, que se demoraba meses, de ahí sacar estos libros, que eran carísimos, estudiarlos, y esas personas llevaron adelante las revoluciones y crearon las sociedades que ahora tenemos, para bien o para mal. ¿Ah? Para bien o para mal. El asunto es que el paso de la información desde quienes creaban y teorías filosóficas hasta quienes las podían aplicar en la práctica era muy lento. Entonces pensábamos que lo que había que hacer era generar sistemas que permitieran el mayor acceso a la educación, el mayor acceso a la información. Lo logramos, lo logramos. Usted toma su teléfono, su smartphone, y tiene acceso, como nunca antes visto en la historia de la humanidad, a bibliotecas, a volúmenes de libros, etcétera, etcétera. Que ocupemos los smartphones para ver gatos y memes es otra cosa, es otra cosa. Entonces el problema ya no está en el acceso a la información, el problema está en cómo esa información nosotros la filtramos, cómo actualmente nos arrojamos al problema, por ejemplo, de las fake news, de algo que se repite sistemáticamente en las redes sociales y que el individuo que tiene poco tiempo lee en 140 caracteres y retuitea. Y al retuitearlo está contagiando un virus cerebral al final del día, porque ni siquiera le consta que eso sea cierto. Ni siquiera le consta que las imágenes cuando se estaba quemando el Amazonas eran o no efectivamente el Amazonas. Nadie lo sabe, simplemente pongo retweet. Entonces el problema ya no está en el acceso a la información, sino está en las llamadas habilidades superiores para poder distinguir aquello que es verosímil de lo que no lo es y cuáles son los criterios para poder aceptar algo como cierto al final del día. Ese es el gran problema y es lo que pretendemos abordar cuando hablamos de argumentar. Entonces, argumentar no basta, no es hablar bonito. Argumentar requiere un estándar probatorio de cosas al que pretendemos llegar un rato más. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando tratamos de señalar un discurso público, ¿a qué vamos a recurrir? Esa es mi gran pregunta. ¿A la potestad o a la autoridad? Son cosas distintas. Es bueno distinguir estos dos términos. La potestad es el poder de ejercer un castigo. Eso es. O sea, si usted no hace esto, yo lo castigo. Es el panóptico de Bentham, hace años atrás. Entonces, se le vigilaba y se le golpeaba con un palo, eventualmente. Si usted no cumple esto, le aplico la sanción, le aplico el reglamento. Eso es potestad. Lo que yo quisiera invitar acá, a los ociosos que estamos acá el día domingo, es que usted ejerza autoridad, no potestad. La autoridad se define como el saber socialmente reconocido. No basta con que yo sepa. La idea es que la sociedad reconozca que yo sepa. Y para eso, tengo que comunicar lo que sé. ¿De qué me sirve el conocimiento dentro de mi cabeza? Si yo no lo comunico, si no trato de que las personas me refuten y que avancen más allá de lo que yo sé. Bueno, eso es saber socialmente reconocido y entonces el castigo ya no es necesario. La autoridad es lo que debiera llevar adelante a los argumentadores y no la potestad. Entonces ahí surge lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a demostrar las cosas o vamos a coaccionar para que nos crean? Por medio del temor a la violencia, por medio del temor al castigo o incluso por medio de la reverencia que puede generar una corbata. Eso también es una forma de coacción.
El hecho de que yo me vista de determinada manera y a partir de eso me constituya como una autoridad es una forma de coacción. Ahí no hay nada de fondo, ahí no hay verdad alguna, hay simplemente un mono hablando que por su apariencia puede ostentar credibilidad. Entonces, el deber de quienes queremos pensar estos fenómenos es ser capaces de desvestir a aquellos que nos plantean con una forma en particular, no porque el tipo hable bonito, no porque se vista como se vista, tiene más o menos verdad que una persona que no tenga acceso a eso. Eso es nuestro deber, porque no nos interesa la coacción, nos interesa la demostración de las cosas. ¿Qué pasa con el ego? ¿Qué pasa con el ego? Con aquellos que pensamos, ¿cierto?, que en algún momento aprendimos esto y no tenemos nada más que aprender. Usted tocó techo, se acabó su progreso, se acabó. Todos los días usted tiene algo nuevo que aprender y puede venir de cualquier parte. Sométase entonces a ser refutado, abandone un poquito el ego, abandone el temor al ridículo, porque esa es la única forma en que podemos crecer y parece ser la forma más eficiente, de hecho, si es que no fuera la única. Entonces, yo quisiera plantear que la argumentación no es, volviendo al tema de la argumentación, no es un ejercicio natural. Si decimos que educar es argumentar, me parece a mí que no es un ejercicio natural. El individuo que está en la caverna, hagamos una genealogía, vamos a la caverna, imaginémonos seres cavernarios que necesitamos cazar para comer, que necesitamos buscar refugio para poder vivir, que necesitamos defendernos de los depredadores. Ese individuo no está pensando en educar. Ese individuo no está pensando eventualmente en las grandes causas que mueven el universo. Necesita satisfacer su hambre, necesita proveerse de alimento para poder sobrevivir y ya está. Entonces, Daniel Kahneman, profesor premio Nobel, lo que hace es decir, mire, existen dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es automático, hace cosas sin que las pensemos. Por ejemplo, usted, fuego, se quema, retira la mano automáticamente, pero no le da la instrucción al cuerpo ni desarrolla un argumento para decir que el fuego quema, por lo tanto retiro la mano. Usted lo hace de manera automática, eso es el sistema 1. Y el sistema 1 es ancestral, es ancestral. El sistema 1 está codificado en una zona del cerebro, que es la parte más básica, que nos acompaña ancestralmente, y esa zona nos domina por medio de las hormonas. Así de sencillo. Entonces, cuando usted quiere levantarse temprano, para ir a entrenar, para estudiar, la cama es más calentita. Y le da una flojera tremenda levantarse. Cuando usted quiere privarse de comer un suculento plato de papas fritas, usted sufre. Yo también sufro cuando lo hago, y sufro mucho. Entonces el cerebro lo que está haciendo ahí es decir, oye, yo necesito calorías, así que no te prives, porque si te privas, yo te voy a ordenar a las glándulas a que secreten cortisol. El cortisol es la denominada hormona de la depresión, del estrés. Es súper necesario, de todas maneras. Pero nos estresamos, nos ponemos mal genio cuando tenemos que levantarnos temprano, cuando tenemos que ir a la escuela. Algo nos pasa. Se nos pierden las cosas. Eso es solo cortisol. En cambio, si usted se queda en la cama, ¿qué placer más grande? Si usted se come ese suculento plato de papas fritas, ¿qué placer más grande? Eso es dopamina, es oxitocina. El cuerpo le inyecta estas denominadas hormonas del placer. Fíjese usted que fisiológicamente podemos ver nuestra nariz. No es necesario que se ponga turno. Fisiológicamente podemos ver nuestra nariz. El tema es que el cerebro, para ahorrar energía, la ha borrado. Porque no sirve de nada ver la nariz. No sirve. Cuando usted entra a una habitación y hay un mal olor, usted lo percibe 30 segundos. Y después el cerebro lo borra. Porque el cerebro parece entender que nosotros no reaccionamos frente a esa alarma de mal olor, entonces luego lo borra. Ya está. Si usted aplaude de cierta manera y le piden que aplauda de la otra forma, se siente absurdo, algo pasa, algo se traba en usted. Bueno, el cerebro está diciendo, mira, yo ya tengo esto codificado, no es necesario que hagamos y gastemos energía en cosas nuevas. Ya está. ¿Sabe lo que pasa? Si usted persevera en el hábito, en algún momento el cerebro dice, no saco nada, con inyectarle a mi amigo, con ordenar que se le inyecte cortisol, porque va a hacer la acción igual, se va a levantar a estudiar igual, no saco nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre el milagro. Usted se levanta y ya no hay cortisol en su sangre. Hay menos cortisol. Y la cosa se transformó en un hábito. Entonces, la bibliografía científica señala que entre 14 y 21 días, realizando la misma conducta, el cerebro ya deja de ordenar la secreción de cortisol y pasa a ser automática la actividad. Por eso, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo en clases, acostumbrados a levantarnos todos los días a la misma hora, tenemos un día libre, queremos dormir hasta tarde y no nos resulta. Despertamos igual a la hora de siempre. Y decimos, pero el cerebro, otra vez, sí. Bueno, el cerebro generó un hábito. Por eso, cuando nos vamos de vacaciones y queremos volver a la escuela, nos cuesta hasta volver a escribir. Hay que generar el hábito de nuevo. Entonces, lo que yo quiero pedirles es que cuando piensen en argumentar, cuando piensen en estudiar lo que sea, cuando piensen en entrenar lo que sea, usted tiene un desafío con su cerebro.
No deje que lo domine el cortisol, no deje que lo domine la dopamina, sino trate de generar hábitos, así de sencillo. Para tratar de demostrarlo, tratemos de pensar en este breve ejercicio. Mire, acá usted tiene dos columnas que nos presenta el profesor Kahneman, columna 1, columna 2. Entonces, yo invito a que usted se diga a sí mismo, si la palabra se encuentra escrita en mayúsculas o en minúsculas. Entonces yo digo, mayúscula, minúscula, sigamos, cada quien. Ya, listo. Ejercicio 1. Ejercicio 2. Tenemos dos columnas. Las palabras están más escritas a la derecha o más a la izquierda. Entonces, izquierda. Y acá fluye. Pero acá no fluye. Y en la parte 1 era al revés. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro se me confunde con una actividad súper básica. Súper básica. Miren, no se preocupe, no es que usted haya comido algo extraño. El cerebro parece ser incapaz de disociar esto que tratamos de ver como un objeto del contenido que tiene para nosotros. Como si yo le digo, no piense en un elefante blanco, no piense en un elefante blanco. Pensó en un elefante blanco igual, aunque la instrucción era no hacerlo. Y es que el cerebro genera asociaciones que son inconscientes. Eso es el sistema 1. Con eso trabajamos y jugamos los argumentadores. Con eso trabaja y juega la publicidad, por ejemplo. Si usted lo sabe, entonces su deber es enfriar el sistema 1 y tratar de pensar más las cosas. Ya sabemos cómo va funcionando un poquito nuestro amigo cerebro. Acá un ejercicio que nos presenta el profesor Chain. Mire, compré unas gafas y un chocolate. En conjunto me costaron 1.100 pesos. Las gafas costaron 1.000 pesos más que el chocolate. ¿Cuánto costó cada uno? Arrójese una respuesta. 1.050 y 50. Listo. ¿Fue la primera respuesta que se le vino a la cabeza? Es muy probable que no, porque si nosotros tratamos de hacer esto fuera del contexto de un experimento, porque usted ya sabe que estamos experimentando acá, la mayoría de las respuestas son 1.100 pesos. Si yo digo que gasté 1.100 pesos y la diferencia entre el lente y el chocolate era de 1.000 pesos, bueno, 1.100. Hasta que en algún momento alguien dice, no, pero para, la diferencia entre 1.100 es 900. Entonces viene alguien que enfría el pensamiento y dice 1.050 y 50 pesos. ¿Qué pasó ahí? En este ejercicio tan básico, se suele confundir el cerebro porque el orador lo que acaba de hacer es meter en su cabeza solo cifras, ceros y 1. Entonces, esos son los datos que tiene más a la mano el cerebro y responde con ceros y 1, dice 1.000 y 100. Eso es. Y eso es la magia muchas veces y el truco de argumentar. Vamos con un tercer ejercicio para que ojalá lo repitan en su entorno. Miren, entonces vamos diciendo, miren, en un lago hay una zona con nenúfares, plantitas tan lindas, y todos los días se duplica el crecimiento de las plantas en el lago. Si el lago completo tarda 48 horas en ser cubierto, 48 días en ser cubierto, ¿cuánto tardaría en cubrirse la mitad del lago? 47. Esa es la respuesta correcta. Ahora, un pensamiento en sistema 1 que nos diría 48 la mitad, 24 ya está. Entonces, la necesidad de salir del sistema 1, que es la respuesta automática, y llegar al sistema 2 es necesario. Hay que hacerlo. Si 5 máquinas tardan 5 minutos en hacer 5 aparatos, ¿cuánto tiempo tardarán 100 máquinas en hacer 100 aparatos? 1 minuto. ¿1 minuto, dice alguno? ¿Qué más tenemos? Entonces, acá tenemos un conflicto, porque de hecho estamos llegando al final de los ejercicios. Entonces, naturalmente, tratamos de pensar un poco más. Entonces uno dice, 5, tardan 5 en hacer 5, ok. 100 en hacer 100, bueno, tardarán 100, dirá alguno. Que podría ser como un razonamiento lineal. Pero ya luego alguien podrá darse cuenta que si aumenta la cantidad de máquinas y aumenta la cantidad de aparatos, aumentar más cosas, van a ser los mismos. Ya está. El asunto, lo que les quiero contar, es que muchas veces los problemas se solucionan simplemente enfriando nuestro pensamiento. Y eso es lo que necesitamos hacer como primer paso en la argumentación. Entonces, el desafío de nuestro cerebro está en que tenemos esta parte, que es la parte más ancestral, que quiere hacer las cosas de manera inmediata, que no quiere estresarse, y por otro lado, gracias a la evolución, cuando comenzamos a comer ácidos grasos esenciales, el cerebro creció, desarrolló otros lóbulos, se desarrolló la actividad racional. Entonces, necesitamos y estamos constantemente luchando entre el pensamiento automático del sistema 1 y el pensamiento frío del sistema 2. Un argumentador trata de trabajar con el sistema 2, pero no se olvida que existe el sistema 1, es necesario saberlo.
no abuse de él, porque es lo que se suele hacer cuando quiero convencer, persuadir rápidamente a una audiencia. ¿Bien? Entonces el desafío es actuar rápidamente y de manera certera. Eso es lo que nosotros entrenamos. Como deportistas del cerebro, tratamos de muscular este cerebro que sea máximamente eficiente. Pienso que la argumentación es una estrategia para derribar sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son aquellas cosas que proceden de manera automática. Usted tuvo una muy mala experiencia amorosa, piensa que todos los hombres son malos, que todas las mujeres son malas. Mire, es su sistema inmune cerebral. El sistema inmune cerebral quiere protegerlo del sufrimiento. Y por eso hace esa generalización que se transforma luego en un sesgo. Usted fue asaltado en una calle en particular, ¿cierto? Y había un aroma en particular, y fue una persona que le hizo una asociación con un color en particular. Después usted se revisa y se da cuenta que algo le provoca el aroma, que algo le provoca ese color, que algo le provoca porque pasó una mala experiencia. Y eso no necesariamente es consciente, eso es un sesgo. La argumentación sirve para que nos liberemos de ese sesgo. Hay acá también algo que se reseña muchísimo, que son las 3F, se suele llamar las 3F de reacción cerebral. Frente a un hecho traumático, hablemos de una disrupción, el individuo suele reaccionar en modo vuelo, flight. El individuo, bueno, usted tiene en un funeral a personas que están hablando del año nuevo. El cerebro está evadiendo. El sistema inmune cerebral lo que está haciendo es protegerse, casi como si entrara en estado de coma, para evitar el dolor que eso supone y evade. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos que estudiar? Nos ponemos a ordenar el closet, nos ponemos a hacer otras cosas, y simplemente estamos evadiendo, estamos volando. Eso es. La otra F es luchar contra aquello. Entonces tenemos el cadáver ahí dentro de un ataúd, y nos tiramos encima del ataúd y decimos, no, por favor, no te vayas. Estamos peleando contra algo. Fight, la segunda F. Es el sistema inmune cerebral. Y lo otro, ¿cierto? Estamos volando, estamos peleando, y lo otro es, tengo un problema y me quedo absolutamente detenido. No sé cómo reaccionar. Freeze. Nos quedamos congelados. Las 3F son 3 manifestaciones del sistema 1 del cerebro. Cuando parece ser que estamos frente a algo que no somos capaces de dominar, entonces nuestro cerebro se activa para protegernos. Solo para cerrar este comentario, yo quisiera plantear algo que a mí me hace mucho sentido. Y es la siguiente máxima. Dice que las emociones son independientes a los eventos, son inherentes al pensamiento. Las emociones son independientes a los eventos, son inherentes al pensamiento. Perdóneme, pero usted no le tiene miedo a la araña. La araña no le provoca miedo. No es así, ¿verdad? Usted asocia la araña con dolor, con muerte, entonces le tiene miedo. Eso es lo que pasa. Porque es su pensamiento sobre la araña, no la arañita que está ahí. Entonces usted le tiene miedo a volar. No le tiene miedo al vuelo en sí, no al evento de volar. Le tiene miedo a la asociación de muerte que le genera el vuelo. Entonces cuando comprendemos eso, enfriamos nuestra cabeza y decimos, para. Acá lo que me provoca esta sensación no es el avión es un detonante nada más. Pero hay una causa más allá que es la asociación mental, que yo hago del avión con la muerte y le temo la muerte. Entonces, las emociones son inherentes al pensamiento, que muchas veces es inconsciente, y son independientes al evento. De ahí entonces podemos explicarnos mejor el prejuicio. Cuando veo a una persona, y digo, no, esta persona tiene que ser mala, esta persona me cae mal, perdóneme, pero el problema no es la persona. El problema son los pensamientos que usted ni siquiera es capaz de reconocer que su cabeza le está tirando y que esa persona simplemente le despierta. Entonces no cabe odiar a la gente. Lo que cabe es trabajar sobre las asociaciones que nosotros hacemos. No cabe tolerar a otra persona. No aplica, yo no puedo decir, ¿sabe? Yo no tolero a usted. O sea, sí, yo no soy ni bueno ni malo. Lo que uno tolera son ideas. Porque se puede tolerar lo bueno, y yo lo estoy pasando increíble. Entonces tolero pasarla increíble. Como que uno dice, algo raro hay ahí, digamos, uno no tolera pasarla bien, ¿no? Como que no se aplica sobre eso. Uno tolera un dolor, uno tolera un sufrimiento, uno tolera lo que es negativo. Entonces yo no puedo decirle a la gente que la tolero, por favor, o sea, es un insulto, O sea, amigo, tú eres distinto a mí, yo te tolero. O sea, estás diciendo de inmediato que yo tengo algo malo. No, lo que uno tolera son planteamientos, ideas con las que no está de acuerdo. Entonces, por favor, aprovechando esta reflexión, no toleramos personas, sino que lo que toleramos son pensamientos. Son ideas, porque la tolerancia en sí encierra una idea de que algo no está bien, ¿vale? Bien, volvamos entonces sobre esto. Lo que necesitamos entonces es entender la argumentación para comprender nuestra cabeza, para comprender nuestros sesgos. Me parece que ese es el mejor enfoque que podemos darle.
Y pensemos en la definición, sin ir más lejos, que nos da la Real Academia Española, el diccionario de argumento. Miren lo que nos dice la Real Academia. Nos dice que el argumento es un razonamiento fenomenal. Ya, partimos bien. O sea, se supone que cuando yo argumento estoy pensando. Tratemos de cumplirlo. El razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición. Fíjese qué cosa más noble. Cuando argumentamos, lo que queremos es demostrar algo. O sea, nos transformamos en profesores. Nos transformamos en profesoras todos los días. Cuando yo quiero decir el porqué de algo, quiero demostrarlo. Por lo tanto, estoy haciendo un trabajo científico. La RAE nos dice, o para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Esto es extraño. Porque dice, o lo utilizamos para demostrar, o lo utilizamos para convencer. Entonces, ¿cómo se supone que yo convenzo a otros si no por medio de la demostración? Bueno, hay muchos tipos de argumentos. Hay muchos tipos de argumentos. Se podría eventualmente, y esto es extraño, ¿ah? Se podría dar un argumento que sin buscar demostrar, busque convencer. Eso es extraño. Lo que sí yo quiero plantear es que quizás de esta misma definición entendamos que la argumentación no es un fenómeno solamente racional. También tiene elementos emocionales. También tiene elementos emocionales. Tenemos que ser capaces de decir las cosas de la manera más eficaz para que el otro nos escuche. Si yo llego acá, ¿cierto? Y supiera, por ejemplo, que esta audiencia está en contra de X, yo digo, los voy a convencer de que X es bueno. De inmediato se generó una pared intelectual entre usted y yo les dije que lo voy a convencer de X. ¿No será mejor que comience con preguntas, comience respondiendo y al final llegue al X que yo quería demostrarle? Me parece que eso es más eficaz. Entonces, piense que el argumento no tan solo ataca la razón, también ataca las emociones eventualmente. Y tenemos que ser conscientes de eso. Me parece que hay un sesgo en nuestro amigo Platón. O sea, no quiero echar la culpa a Platón, culpémonos nosotros. Platón plantea que la razón la debemos perseguir en todas partes. Platón plantea, la filosofía griega clásica plantea que es la razón, alejada de cualquier otra cosa, la que nos va a permitir encontrar la verdad. Suena bien, pero si ni siquiera comprendo lo que pienso. O sea, si estoy lleno de sesgos, suena bien perseguir la razón, pero soy capaz de hacerlo. O sea, soy capaz de decir, mira, yo esto lo estoy viendo objetivamente, por favor. Bajémonos de la nube, bajémonos de la nube. Si no vemos las cosas en sí, vemos las cosas para mí. Las veo según mi carga genética, según la época en que yo vivo, según la cultura que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la verdad es tan diversa. Nietzsche decía que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Entonces, sobre un mismo hecho, una persona piensa una cosa y otra persona piensa otra. Entonces, todo lo terminamos deformando. Fíjese usted que un daltónico ve los colores distintos. Tenemos el caso del primer cyborg que ha sido reconocido por un Estado, que fue un individuo que veía las cosas en blanco y negro, le implantaron un chip cerebral, y gracias a ese chip, se les pasó la mano, parece, y él ve más frecuencias de onda. Es decir, por ejemplo, esto lo vemos blanco porque la luz llega acá y lo que refleja son ondas que llegan a nuestros ojos y nosotros lo interpretamos como blanco en nuestro cerebro. Ese individuo, como veía todo en blanco y negro, le colocaron un chip y ahora ve más ondas. Entonces ve más colores que nosotros no vemos. No hay hechos, solo hay interpretaciones. Y cuando entendemos eso, nos bajamos de nuestra nube de ego, de pensar que tenemos la verdad, y vemos que la verdad está repartida por todas partes. ¿Bien? Pienso, por lo tanto, existo. Esto es lo que nos decía Descartes. Descartes decía, a ver, para. Mucho me gusta la argumentación, está muy bien todo este pensamiento, pero hagamos algo. Primero necesito demostrar que yo existo. ¿Cómo demuestro que yo existo? Y dice, mira, desde el momento en que me estoy cuestionando mi propia existencia, entonces existo. Pienso por mí mismo, por lo tanto, existo por mí mismo. La invitación es a no ser pensados, a no ser ideados por otro, a no ser la proyección de otro sujeto, a no simplemente repetir lo que aparece en un diario, en la tele o en el medio de comunicación de moda. Atreverse a cumplir lo que nos decía Kant. Atrévete a pensar por ti mismo. Sapere aude. Lo que decíamos al principio, atrévete a ser idiota si es necesario. Atrévete, es tu legítimo derecho. Tratemos de proteger a aquellas personas que son constantemente y sistemáticamente acusadas de idiotas de manera ofensiva. ¿Por qué no? En esa persona puedo encontrar argumentos tremendos. En el equipo de debate viene un artista y el artista le dijeron en todas partes que no servía para debatir. Bueno, ese artista va a entregar un argumento desde la estética que el que hacía derecho nunca vio. Entonces, atrevámonos a pensar por nosotros mismos y no a ser pensados, porque al final del día, si usted es pensado por otro, es como si no existiera. No tiene una existencia auténtica. Atrévete a pensar por ti mismo, sapere aude.
Teníamos en torno a la argumentación y al pensamiento crítico esta dialéctica. ¿Eh? Mire, hay que memorizar contenidos, y nos dimos cuenta que llegaron los teléfonos, llegó Internet, ya memorizar contenido no lo sé. O sea, una persona que se sepa las falacias de la A a la Z, me vale madre, ¿ah? No me sirve, no me sirve. Yo necesito que esa persona sea capaz de denunciar la falacia y sea capaz de explicarla, porque ya hemos dicho que un argumentador es un profesor. Entonces, memorización de contenido, no gracias, no gracias. Me meto a Google, le pregunto a Google, el dios Google me responde. Lo que necesitamos ahora es el desarrollo de habilidades, las llamadas habilidades del siglo XXI, un concepto bastante comercial, digamos, suena bien, pero veamos cuáles son. Mire, pensamiento crítico. Tenemos tanta información que tenemos que saber cómo filtrarla. Claramente. Vamos a ver después un par de ejemplos, a ver si el tiempo nos da. Vivimos en la sociedad de la información. Necesito filtrar la información, necesito ir a buscar la fuente, necesito saber contrastar. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Necesitamos manejar distintos sistemas de evidencia. En un momento más voy a tratar de hacer un resumen grosero, como todo lo que es en esta charla, muy grosero, porque hay muchas cosas de las que hablar, para tratar de señalar cuáles son las evidencias que nos podrían servir para argumentar mejor. Habilidades comunicativas. Usted puede ser un cerebro increíble, pero si no sabe comunicarlo, ahí quedó el conocimiento. Ahí quedó el conocimiento. No generó cambio social, no nutrió a los demás. Váyase a una isla. Necesitamos saber comunicar. Por eso no es tan solo importante saber el qué decir, sino el cómo decirlo. Y en ese sentido, las habilidades socioemocionales son fundamentales. Y aquí me parece que encontramos otro mérito del debate, ¿eh? Porque el debate me obliga a defender algo que no necesariamente pienso. Y yo aquí quiero reivindicar cuando a veces hacemos una mueca negativa, decir, me tocó esta postura, que es muy difícil. ¿Qué privilegio tiene? Qué bueno que le tocó eso. ¿Sabe por qué? Porque por fin le va a tocar defender aquello que usted no piensa. Y ahí tenemos crecimiento. Porque si erradicamos eso del debate, entonces el debate se transforma en un desfile de argumentos novedosos y de cosas entretenidas para escuchar. Pero para eso prendo la tele. ¿Ah? Entonces, al final del día, son las habilidades socioemocionales. Ser capaz de colocarme en los zapatos del otro, lo que me va a permitir crecer intelectualmente. Bien, tengo que ser capaz de empatizar. Con la empatía salvamos la mayoría de los argumentos. Entonces, me parece que todo esto lo ejercemos por medio de la argumentación. La llamada habilidad del siglo XXI, con la argumentación yo creo que trabajamos. Ya les conté este tema del cerebro. Quiero que hoy día esta sea una de las conclusiones principales. La lucha, muchas veces pensamos que está en otro, la otredad que se nos presenta en filosofía. Tengo a otra persona, la otredad. En la otredad proyecto lo negativo, aquello que considero que no es mío, porque uno no se considera a sí mismo con defecto. O sea, nuevamente el cerebro trata de ahorrar energía, se no quiere ver el defecto, quiere sentirse bien consigo mismo. Entonces proyecta en otro las cosas que considera malas, la otredad. ¿Sabe? No necesitamos la otredad para ver las cosas que consideramos malas. Necesitamos tratar de plantear cómo piensa este cerebro. Y aquí quiero aprovechar de hablarles de un experimento que hace el profesor Walter Mitchell, que es muy entretenido. ¿Eh? Él toma niños pequeños, los coloca en una pieza completamente blanca, les coloca una mesita, entonces le dice, mira, tengo acá un chocolate, me voy a ir de esta habitación, Si al volver no te has comido el chocolate, te doy el doble, pero te lo puedes comer, no pasa nada, nadie te va a castigar, si te lo quieres comer, te lo comes. Entonces es muy entretenido porque algunos niños que están frente al chocolate, se lo devoran algunos. Yo creo que yo sería de esos, se lo devoran de inmediato, ¿ya? Pero hay otros niños que se esfuerzan por no hacerlo. Entonces, dan vuelta a la silla, comienzan a cantar, mira. Tratan de olvidarse del chocolate, tratan de enfriar el pensamiento. Fue muy entretenido, ¿eh? Porque luego el seguimiento en los años de estos niños demostró que aquellos que se privaron de comer el chocolate, conforme pasaban los años, alcanzaban con mayor eficacia sus propias metas. Aquí establecer una métrica de quién es bueno o qué es lo que nos hace felices o quién es mejor es muy difícil. Yo quiero contarles que en base a este experimento se demostró que frenar el propio impulso nos promete mayor éxito. Ser capaz de presentarnos tareas y metas a largo plazo parece ser mejor que presentarnos tareas en el corto e inmediato plazo. Y de nuevo, tiene que ver con la secreción de las hormonas, otra vez. Entonces, tratemos de controlar nuestro impulso. Quizás el trabajo de la argumentación que vemos como en libros y en cosas tan elevadas y que nos va a venir a hablar un tipo cuyo currículum empleó 5 minutos en ser leído, digamos, quizás no es tan elevado. Quizás el trabajo que tenemos que hacer desde el pensamiento crítico y desde la argumentación con nosotros mismos. El primer paso es reconocernos, el primer paso es saber nuestras propias deficiencias y para eso tenemos a nuestro amigo cerebro. Entonces, argumentar, ya lo hemos dicho, hay que ir más allá del sistema 1. Vamos viendo más casos de esto. Miren. El caso de Arizona, el caso Priming, un caso bastante interesante. Un grupo de estudiosos sobre estos temas, ahí aparece la bibliografía para quien quiera seguirla,
Lo que hizo fue tomar a un grupo de personas, entonces este grupo de personas que va a ir a votar, las voy a llevar a votar a un colegio, Y a este otro grupo de personas que va a ir a votar, las voy a llevar a votar a otra parte, que no sea un colegio. ¿Saben lo que pasó? Muy interesantemente, las personas que fueron a votar a colegios tendían a privilegiar a candidatos en cuyo discurso habían temas de educación, en tanto que los otros no. Eso se llama idea primada. Yo acá podría hacer el siguiente ejercicio, por ejemplo. Les paso un papelito, y en el papelito coloco una letra J, una letra A, un espacio, una O y una N. ¿De acuerdo? Entonces, a ese grupo les comienzo a hablar de Pearl Harbor, ¿ya? Del ataque que hizo que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y los kamikazes japoneses, cómo iban, ¿cierto? Y bombardeaban. Y les comienzo a contar esa historia. Le paso la misma hojita, acuérdense, con una J, con una A, con un espacio, con una O y con una N. Paso esa hoja. Le comienzo a hablar acerca de la industria de la salchicha y la industria de los embutidos, ¿cierto? Y cómo eso ha generado enfermedades, pero también ha permitido calmar el hambre de manera eficiente. Y le paso a otro grupo la misma hoja y les comienzo a hablar de la necesidad de aumentar los niveles de limpieza de nuestras manos, toda vez que eso disminuye la probabilidad de contagio de enfermedades como la gripe. Es muy interesante ese ejercicio. Porque a los que le hablé de Pearl Harbor, cuando les pido que completen el espacio de la hoja, colocan una P y la palabra se transforma en Japón. A los de acá, les pido que completen la hoja y colocan una N y la palabra se transforma en jamón. Y a los de allá, le colocan una B y la palabra se transforma en Japón. Muy interesante. Eso se llama idea primada. Nuestro amigo cerebro trata de seguir el camino de las cosas que tiene más a la mano y por lo tanto lo coloca ahí. Ya que somos conscientes de eso, nos bajamos de la nube y nos damos cuenta que vemos las cosas como las vemos en virtud de lo que tenemos más a mano. Más a mano. Por eso es tan importante que yo vaya y ojalá trate de conocer al que piensa distinto a mí. Porque tiene un mundo de cultura que entregarme a la que yo eventualmente no puedo acceder. Tratemos de ampliar nuestro círculo de amistad. Eso se llama idea primada. Idea primada. Por eso muchas veces en publicidad tenemos que nos repiten un mensaje, nos repiten un mensaje, nos repiten un mensaje, nos repiten un color y después empezamos a ver. Bueno, y ahora con la inteligencia artificial nos metemos a las redes sociales. Entonces yo estoy conversando con mi amigo acá, digo que me quiero comprar un auto y después me meto a una red social y me aparecen avisos de auto. ¿Por qué? Porque le di a la aplicación el permiso para meterse a mi micrófono. Entonces, con idea primada, toman eso y me empiezan a hacer primar la marca de un auto. Eso es. Parece que en eso estamos y parece que ese es el desafío de la argumentación. Parece ser que el desafío de la argumentación ya no es ir a ganar una copa de debate, sino que parece que tenemos que liderarnos. Tenemos que atrevernos a pensar por nosotros mismos. Parece que ahí está el gran desafío de hoy. Pensemos en otro caso, mire, acerca de la causalidad, ¿cierto? Cuando hablamos que hay una causa que provoca un efecto. El caso de Saddam Hussein. Saddam Hussein fue apresado por las tropas norteamericanas, ¿cierto? Por las tropas estadounidenses, fue sentenciado y muerto. Entonces, cuando él es liquidado, finalmente se logra capturarlo y matarlo, se provocó un fenómeno muy interesante porque se había logrado una de las metas que había propuesto el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el diario de Bloomberg News publicó inmediatamente lo siguiente. El tesoro estadounidense sube, ¿sí? El dólar es más fuerte. Puede que la captura de Hussein no frene el terrorismo. Si las personas siguieron pensando en invertir en dólares y siguieron apreciando el dólar, porque no confiaron en que la muerte de Hussein solucionara el problema. Entonces, siguieron como protegiendo su moneda. Eso es lo que interpretó Bloomberg News. ¿Saben lo que pasa? Es que pasó todo lo contrario. Media hora después, en realidad, en lugar de fortalecerse la moneda estadounidense, media hora después de la muerte de Hussein, la moneda estadounidense se fue a la baja. Entonces, los mismos editores de Bloomberg News, este es un caso real, dijeron, oye, nos equivocamos. Y cambiaron el titular, lo cambiaron así, y pusieron, el tesoro estadounidense a la baja. La captura de Hussein incrementa el atractivo de los activos de riesgo, es decir, las personas preferían invertir en otras monedas y no en la estadounidense. El mismo fenómeno dio lugar a dos conclusiones diferentes. El mismo fenómeno. Eso es finalmente argumentar. Me quiero acá detener un poco Hume, otro filósofo, planteaba que no conocemos las cosas con relaciones necesarias. Es decir, veo que el sol sale, digo, bueno, el sol sale todos los días. Pero lo veo por medio de la experiencia, dice Hume. Entonces, por medio del fenómeno, yo trato de establecer reglas. Pero no tengo el conocimiento esencial de las cosas. Trato de crear reglas conforme la experiencia me las dicta. Y después me la va diciendo mi ancestro, y creo leyes. ¿De acuerdo? Pero no son leyes necesarias.
Bueno, acá parece haber quizá un antecedente de eso. Son teorías, hay que refutarlas. Después las vamos a refutar, de hecho. Entonces, fíjese, el mismo hecho, la captura de Hussein, puede dar lugar a dos interpretaciones distintas. Volvemos. No hay hechos, solo hay interpretaciones. Entonces, un buen argumentador, una buena argumentadora, lo que hace es levantar una narrativa de las cosas. Y esa narrativa es probable, es posible, es viable. Entonces, lo que tratamos de argumentar cuando debatimos es qué tan viable es mi interpretación versus su interpretación. Y lo que hacemos no es encontrar una verdad absoluta. Lo que hacemos es cuál de las dos cosas son más verosímiles en ese momento en particular. Y ya está. Y ya está. No es ni más ni menos que eso. Bien. Básico. Tenemos que argumentar. Tengo un problema tremendo, no sé cómo argumentar. Pero los griegos nos decían, muy sencillo. A implica B, B implica C, por lo tanto A implica C. Eso. Silogismo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Sencillísimo. Ya, eso es, silogismo. Eso es como una buena forma de ordenar a veces cuando tenemos una lluvia de ideas, tratemos de ordenarlas en silogismos breves. Bueno, acá tengo alguno para presentarles. Todas las rosas son flores. Algunas flores se marchitan pronto, por lo tanto les demuestro que algunas rosas se marchitan pronto. En otro sentido, les voy a demostrar que algunas rosas se marchitan pronto. ¿Por qué? Porque todas las rosas son flores y porque algunas flores se marchitan pronto. ¿Qué les parece este argumento? ¿Qué les parece? ¿Probé el punto o no probé el punto? ¿Sí? ¿Sí? Pero, hay un pero, por favor, por favor. Que solamente de forma válida, pero no verosímil, porque en la estructura se puede deducir de la información que introducimos en el silogismo. Listo, perfecto. Tiene el próximo charlista. Fenomenal, fenomenal. Mire, hay dos diferencias. Necesitamos hacer esta diferencia. Una cosa es la validez y otra cosa es la verdad. Son cosas diferentes. La verdad, para no meternos en ese campo que nos va a llevar horas, digamos que es la adecuación del entendimiento con la realidad, ¿cierto? O sea, hay algo que está por allá, que no depende de mí, o sea, la piedra está afuera aunque yo no la vea. Es lo que aprendemos cuando niños, cuando nos dicen, no, está, no está, está, no está, y los niños saben. Eso lo aprendemos en la primera etapa. Entonces sabemos que hay cosas que pueden estar allá aunque yo no las vea, ¿vale? Eso es, en términos de Lacan, y en términos de Derrida, eso es lo real, que está allá afuera. Cuando con mi lenguaje genera un concepto, genera un término para denominar lo que está afuera, eso se transforma en realidad. En dos planos distintos. Una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. La realidad es lo real simbolizado. Porque, fíjese usted, existe conocimiento sin lenguaje. O sea, yo no puedo pensar en algo que no puedo conceptualizar. Entonces, cuando conceptualizo algo, se transforma en realidad. Por eso decimos que el lenguaje construye realidad. Yo lo he escuchado un montón de veces, pero poca gente sabe explicarlo. El lenguaje construye realidad porque me trae algo real a mi conocimiento. Por eso es importante crear lenguaje. Por eso no da lo mismo como hablamos, ¿ok? Ya, entonces, tenemos eso ahí. La verdad es la adecuación del entendimiento con aquello que está afuera. Es decir, la verdad tiene que ver con el lenguaje, con ser capaz de explicar las cosas por medio del lenguaje. En tanto que la validez, dejemos un poquito aquí la verdad, la validez corresponde a que la conclusión nazca de las premisas, nazca, así como fluya. Decimos, todos los hombres son mortales, perfecto. Sócrates pertenece al universo de los hombres, por lo tanto no queda de otra. Sócrates es mortal, está, perfecto, eso es válido. Además, bueno, cuando empezamos a analizar esto aisladamente, decimos, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad. Entonces, la validez se predica del argumento. Cuando usted ve a una persona hablando, bla, 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 y se da cuenta que hay una falla en los circuitos, usted dice, eso es inválido, hay una falacia, y ataca los circuitos. Pero ese no es el único camino. Usted tiene otro camino, que es atacar la verdad. Usted puede decir, mira, todas las rosas son flores. Esto es verdadero. Me parece que podemos estar de acuerdo. Algunas flores se marchitan pronto. Yo creo que es verdadero, podemos estar de acuerdo acá. Algunas rosas se marchitan pronto. Me parece que es verdadero. O sea, tenemos solamente cosas verdaderas, en principio. Pero pensemos en esto. Todas las rosas son flores, es decir, todas las rosas, este pequeño universo, está dentro de este otro gran universo que son las flores. Rosas, flores. Después decimos, algunas flores se marchitan pronto. Esas flores podrían estar acá o podrían compartirse entre las rosas. Entonces, cuando yo digo que algunas rosas se marchitan pronto, no he demostrado nada. Porque podría ser que el universo de las flores que se marchitan pronto no tengan nada que ver con las rosas. ¿Se entiende? Entonces, verdadero, 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 pero esto no es válido. Esto no es válido. Y esa trampa es fundamental en la argumentación. Le digo cosas que son verosímiles, que a usted le parecen verdaderas, y después
le tiro cualquier conclusión. Cuidado, cuidado. Ese es un truco muy sucio que se suele hacer en la argumentación. No lo hagamos y seamos capaces de denunciarlo. Vamos con otro caso. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos acá? Nuestro cerebro trata de llegar a la conclusión más sencilla, entonces decimos, no, esto está estupendo. No, no está estupendo, no está estupendo. Esto es válido, esto es verdadero, pero no es válido. Y confundir la verdad con la validez, que esperemos no hacerlo más después de esta conversación. Bien, pongamos aquí un ejemplo para que nos enojemos. Ya, enojémonos. Dado que la mujer naturalmente posee un instinto maternal, sus habilidades matemáticas y de pensamiento concreto se ven disminuidas en tanto se potencian sus habilidades emocionales. Continúo con mi nefasto argumento. Las habilidades emocionales son fundamentales para el desarrollo del conocimiento humanista. Por lo tanto, los esfuerzos en la educación de la mujer deben orientarse a potenciar las humanidades y no las ciencias exactas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Enójese. Si no se enoja, nos vamos arrancando. ¿Ya? Vamos. ¿Qué pasó acá? Aparte, en fin, vamos. Refútelo, ¿eh? Vamos. Ya, pues equivóquese. Si no se apropia del derecho a equivocarse, está todo mal. ¿Qué le parece con este argumento? ¿Qué le parece? Algo le genera. Yo quiero saber qué le genera, qué le provoca. ¿Por qué el lenguaje? Estamos para verlo. Acá, por favor. Pues a él establecer que solamente por ser mujer puedes tener un bebé, o sea, que ya hay instinto maternal viene como incluido, como los humanos tienen orejas y por eso si puedes tener hijos vas a tener su instinto maternal. Entonces, veamos lo que hace la compañera. Lo que está haciendo aquí la compañera no es atacar el argumento completo. No me está diciendo que hay problemas en los circuitos de esto a esto o a esto. Lo que me está diciendo es que tengo un problema acá arriba. O sea, no porque la mujer tenga la potencialidad materna significa que es menos capaz de desarrollar habilidades matemáticas. Ahí hay un problema. Ese problema, amigo mío, es un problema de verdad, porque está analizando la verdad o falsedad de mi premisa. Después conversamos lo demás. ¿Ah? Después vemos si es necesario poner más platita en esto, poner más platita en esto a nivel estatal. Después vemos si las habilidades emocionales son o no fundamentales al pensamiento humanista. Yo creo que puede ser verdadero si tú quieres, pero mi problema no lo tengo con esto ni con esto. El problema lo tengo en tu premisa de entrada. Entonces, cuidado, cuidado. Esto es válido. Perfecto. El problema lo tengo con la verdad de la primera premisa. Entonces usted tiene dos cosas que analizar. Tiene que analizar, cuando le tiran un argumento, desmenuce este cadáver y analice cada una de sus partes para ver si son verdades o falsas. Y luego, también tiene otro camino, que es ver el cadáver completo y ver si es válido o inválido. ¿Vale? Ambas cosas puede ser. ¿Ya? Acá el problema no está en la validez, sino que está en la primera premisa, que es horrible. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este argumento? Petición de principios. ¿De dónde sacas tú que por la potencialidad maternal no podemos desarrollar habilidades matemáticas? Demuéstrame. Usted le tira la pelota al otro. Petición de principios. Afirmación gratuita. Yo ni siquiera he demostrado esto. Entonces, hay trampa acá que uno coloca. Es obvio. Es sabido. Está demostrado. Son frases retóricas para evitar demostrar las cosas. Entonces, cuidado con la palabra obvio, cuidado con esas palabras, que en realidad lo que hacen es evitar el debate. ¿Ya? Bien. Yo pienso que esto lo han visto. Si no, lo pasamos, de todas maneras, lo vamos a pasar rápidamente. Tratemos de materializar esto en argumentos concretos, sencillo, área. No soy quien para presentar modelos, creo que solamente presento un esquema. Tratemos de argumentar de la siguiente manera, de la manera más sencilla. Afirmación, razonamiento, evidencia. Entonces digo, afirmación, y esto probablemente ya lo han visto por ahí. La afirmación puede ser en la definición clásica, ¿cierto? De hecho, que es aquella que quiere cuestionar si las cosas son o no son. ¿Ah? ¿Se extinguirá la especie humana producto del cambio climático? No vamos a discutir si eso es bueno o malo, o si debemos o no tomar medidas. Vamos a decir, ¿va a pasar o no va a pasar? Entonces, tráigame evidencia, tráigame hechos en contrario. No vamos a discutir sobre hechos, argumentación de hechos. Primer tipo de afirmación, hechos. Segundo tipo de afirmación, valóricas. ¿Es bueno que se extinga el ser humano? Entonces, vamos a hacer un juicio de valor. Y ahí vamos a tener que discutir qué es lo bueno, bueno para quién, según qué perspectivas. Se vamos a meternos con el concepto de bueno. Es una discusión valórica. Ya no estamos discutiendo si se va a extinguir o no el ser humano, no nos interesa. Vamos a discutir si es bueno o no que se extinguiera. Entonces tengo que revisar la palabra bueno. Esa es una tesis valórica. Y en tercer lugar, la tesis política, que lo que plantea es un deber ser de las cosas. ¿Deben los estados establecer topes a la natalidad con tal de prevenir el cambio climático? ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? ¿Nos trae más beneficios o más prejuicios? ¿Es éticamente correcto o no es correcto? Eso es lo que vamos a discutir. 3 niveles entonces, en principio. La tesis de hecho para ver si algo va a pasar o no va a pasar.
La tesis de valor, para ver si algo es bueno, malo, alto, chico, grande, etc. Y la tesis política, que lo que pretende es probar una medida, una eventual solución a algo. Dicho eso, entonces, yo trato de decir por qué. Mire, yo creo que esta afirmación es cierta porque bla, 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 y señalo los por qué, ¿ya? Hay varios tipos de razonamiento para hablar de los por qué, que lo podemos conversar en otro momento, si los vamos a saltar. Pero en definitiva es como yo ordeno la información para tratar de hablar de estas cosas, ¿sí? Entonces, digo los por qué. Y finalmente, remato con algún tipo de evidencia, la letra E. Afirmación, razonamiento, evidencia. Y la evidencia, miren, estamos en la sociedad de la información, hay mucha evidencia. Tratemos de sistematizar. Tratemos de sistematizar. Primera evidencia que yo, desde mi experiencia, escucho en los debates. La norma. La norma. Los oradores aman la norma y hablan de normas. Primer alcance sobre la norma. Tratemos de ir un poquito más allá. No porque algo esté escrito en la ley quiere decir que es cierto. Tratemos de cuestionar el principio de la norma. ¿Ya? Entonces, vaya allá. Mire, piensen esto. El nivel más básico de pensamiento es analizar los efectos. Hay una dupla que se está agarrando a puñetazos afuera, están peleando. Efectos. Viene otro y revisa, sí, es que mira, está peleando porque el otro le trató de quitar la cartera. Causas, segundo nivel de pensamiento. El nivel más básico, efectos. Viene otro y piensa en las causas. Pero es que ya está a otro nivel. Trata de revisar los principios que provocan las causas, que a su vez generan los efectos. Principios. Entonces usted tiene la norma. La norma es un efecto. La norma está escrita ahí por algo, digamos, está escrita ahí. Bueno, dígame por qué está escrita ahí. Vaya a las causas de la norma. Y vaya a los principios que hicieron que creáramos esa norma. ¿Por qué finalmente castigamos el hurto? ¿Por qué castigamos el hurto? Yo sé que el hurto está tipificado en el Código Penal con una pena, ¿cierto? Está ahí. Ya es un fenómeno, el efecto. ¿Pero por qué lo castigamos? Lo castigamos porque nos parece que es necesario para el orden social. ¿Ok? ¿Qué principio hay ahí? El derecho busca la paz social. Podríamos pensar otra cosa. Fíjate que el derecho está dispuesto a restringir la libertad de los seres humanos con tal de proteger el patrimonio. Otro nivel de análisis. Entonces, desde el hurto que está en el Código Penal, terminamos hablando de valores tremendos. Esa es la inversión que yo quiero hacer. Trate de pensar en estos tres niveles. Entonces, desde los efectos, está bien, están construyendo un muro, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son los principios que orientan la construcción de ese muro? En esas preguntas usted va a ir ascendiendo o profundizando en la argumentación, ¿vale? Entonces, norma jurídica, trate de ir al principio, no se agota en sí mismo el análisis de la norma jurídica. Pensemos en un caso también de norma jurídica como evidencia para refutarla. Llego acá y comienzo a hacer proselitismo político. ¿Ah? Comienzo a hablar del gobierno y usted tiene que apoyar o no tiene que apoyar, lo que sea, y comienzo a hablar. Usted se para por allá y dice, Ricardo, a mí me invitaron acá, pero me invitaron a pensar de argumentación. No vine a escuchar una charla de proselitismo político, o sea, córtala. Le digo, córtela usted. Mi derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y además en la Carta Fundamental, en la Constitución. Así que córtela, norma jurídica. Se pareciera que yo gané. ¿Por qué es lo que pasa con el estudiante de una clase? ¿Eso significa que los profesores pueden ir a hacer proselitismo político en la sala de clases? No, no. Si ese estudiante, ese profesor, usted me está jugando con el principio de jerarquía en la norma jurídica, en virtud del cual usted me está diciendo que la Constitución es lo superior. Para un poquito. La Constitución establece cosas generales. Tenemos que ver cómo la llevamos a casos particulares. Y en este caso particular, usted es profesor. Por lo tanto, su derecho a la libertad de expresión se limita en virtud de la función que está cumpliendo acá, porque no está en cualquier parte. Entonces, con la carta del principio de jerarquía que yo pretendía ganar como profesor, el estudiante ya me ganó con el principio de especialidad. Con esos dos principios yo creo que podemos jugar en cuanto a la evidencia de la norma jurídica. Principio de jerarquía, principio de especialidad. ¿Vale? Sigamos analizando otro tipo de evidencia. Los estudios científicos, fenomenales, ¿cierto? Se viene un argumentador y dice, mira, se hizo este estudio científico y dice, lo hizo la Universidad de Harvard. Y todos quedan así como, wow, lo hizo Harvard, genial. No, falacia de autoridad, digamos, no, que lo haga Harvard, está bien, y dice la verdad, ya está. Un segundo. ¿Cómo se ataca o se defiende el estudio científico? A través del método. Cuénteme, ¿cómo se financió ese estudio? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuál es el universo experimental? ¿Cuál es la prueba finalmente a la que llegaron? Eso es lo que quiere decir. Entonces yo tengo un grupo de monitos, de chimpancés, les dimos toda la marihuana bien por haber, los chimpancés estaban ahí todos con marihuana, entonces dijimos, mira, no, nadie se agredió, estaban todos felices, hay que permitir el consumo de marihuana con fines recreacionales. Y lo hizo la Universidad más importante del mundo. Para. Los chimpancés no tienen que hacer clases precisamente.
Los chimpancés no tienen que manejar maquinaria, los chimpancés no tienen que tomar necesariamente decisiones económicas como si pasan al Estado. Así que me parece que tu estudio no sirve. Lo que estoy atacando es el método, por lo tanto, se defiende el estudio científico y se ataca a través del método. Hechos. Otra evidencia. Entonces usted viene acá y dice, mira, esto efectivamente se hizo en Alemania, y en Alemania pasó tal cosa, entonces hay que hacerlo o no hay que hacerlo. ¿Vale? Es un hecho. En principio el hecho es irrefutable, pasó o no pasó, digamos. Entonces, ojalá uno tuviera un papelito y dijera, mira, yo te voy a demostrar que lo que tú dijiste no pasó en Alemania de verdad, eso nunca ocurrió. Ya, eso es difícil probar un hecho inexistente, ¿cierto? Como que más bien se prueba la cosa que existe, no la que no existe. En fin. ¿Qué es lo que se ataca o defiende del hecho? La interpretación. De nuevo, Nietzsche nos decía que no hay hechos, sino interpretaciones. Entonces, lo que puede ser bueno para uno, será malo para otro, y hay que ver quién gana ese argumento. El hecho en sí mismo es una evidencia, pero hay que atacar o defender la interpretación, ¿vale? La interpretación. No basta entonces que usted hable como evidencia de un hecho, sino lo interpreta. Doctrinas. Doctrinas. Qué raro que una persona que dice que no hay que ser dogmático hable de la doctrina como evidencia. Es un tipo de evidencia. La doctrina es el conocimiento o la corriente de pensamiento creada por un grupo que es una autoridad en la materia, ¿cierto? Entonces, viene un filósofo muy grande y nos dice tal cosa y genera una doctrina, ¿ya? La doctrina de lo que dice, de lo que dice Tomás de Aquino, la doctrina tomista, por ejemplo, ¿ya? Entonces seguimos la doctrina tomista. Pero lo que dice Tomás de Aquino no es cierto porque lo diga Tomás de Aquino. Eso para hacer autoridad de nuevo. La doctrina me sirve para argumentar en la medida que yo diga por qué esa doctrina la estoy planteando. Entonces, yo digo, Francis Fukuyama señala que se acabó la historia. ¿Por qué? Porque cayó el muro de Berlín. Eso significa que al caer el muro de Berlín se estableció un sistema económico predominante en todo el mundo. De forma tal que ya no había esta pugna entre un sistema económico de carácter socialista eventualmente y un sistema económico de carácter neoliberal, y entonces predomina el sistema neoliberal. Eso nos dice Fukuyama y por eso señala que se acabó la historia. Porque Fukuyama dice que para que la historia avance tiene que haber pugna, tiene que haber una tesis y una antítesis. Entonces uno dice, mira qué interesante lo que me está diciendo este sujeto. Pero no es interesante porque lo diga Fukuyama. Es interesante porque lo expliqué. Entonces la doctrina sirve en la medida que usted la explique. Si no la explica, no sirve. Y finalmente, esto de lo que está lleno el discurso, que son las presunciones de verdad y los valores socialmente aceptados. Entonces decimos, por la igualdad, por la libertad, por la justicia, por una patria más, etcétera, etcétera. ¿Quién va a estar en contra de la justicia? ¿Hay alguien acá en contra de la justicia? ¿Quién va a estar en contra de la educación? Nadie está en contra de la educación. Entonces, estas cosas que se dicen que son las rimbombantes, son retóricas, son retóricas. Usted tómelas si quiere embellecer su discurso, pero en realidad no son evidencias en sí mismas. Esta, me parece, puede ser una clasificación para afrontar todo el mundo de la información, ¿ya? Hablemos un poquito, muy brevemente, de Toulmin. Hablemos un poquito de Toulmin. Quizá ustedes lo han visto. Este caballero dijo algo fundamental, que es necesario recordar. Toulmin dijo, mire, yo les paso este libro, The Uses of Arguments. El asunto es que acá no hay un modelo. No hay modelo. Porque no puedo yo plantear que un argumento que siga lo que yo les voy a decir es mejor que un argumento que no lo siga. Aquí hay un esquema, de nuevo, o sea, hay una recomendación, ¿vale? Y si Toulmin, que es un capo de la materia, sabe muchísimo, señala que él no puede, eventualmente, ¿cierto?, presentar un modelo, un esquema, tratemos de entenderlo como el mismo autor lo pide. Veamos entonces este esquema. ¿Qué es lo que nos dice? Todo parte desde la conclusión, ¿ya? Desde la conclusión. Vamos a hablar que se debe eliminar cualquier tipo de impuesto a los libros. Conclusión, ¿vale? Entonces Toulmin dice, primero, preguntémonos, ¿y por qué? Si argumentar es fácil. ¿Y por qué? Cuando usted dice por qué, aparecen las bases. Las bases. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la gente compre más libros, porque así la gente va a poder comprarse, ¿cierto?, su pan, y además va a poder comprar un libro cuando sale, va a poder recrearse, no sé, etc. Y señala todos los por qué. Eso se llaman bases. Entonces, primera pregunta, digamos acá, ¿qué quiero probar? Esa es la conclusión. Después digo, ¿por qué? Esa es la base. Esa es la base. Entonces tenemos conclusión, tenemos base, explicada en Toulmin en 5 minutos, ¿sí? Después digo, ¿de dónde saco esto que estoy diciendo? La respuesta a eso se llama respaldo. Nunca confundamos, por favor, el por qué con el de dónde. Porque si confundo el por qué con el de dónde, estoy cometiendo una falacia. O sea, esto lo dijo el presidente. Entonces hay que hacerlo. No, es una falacia. El presidente lo dijo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por lo tanto, hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Entonces, no confundir el por qué con el de dónde nace. Entonces, ¿qué estoy demostrando? ¿Por qué lo digo? ¿De dónde lo saco? Y de dónde lo saco en la fuente, el respaldo, ¿ya? Después decimos, oye, ¿y qué tiene que ver el por qué con la conclusión? ¿Qué tiene que ver con que la gente pueda comprar pan
con que hay que bajar el impuesto al libro. Y esa explicación se llama garantía. Esa explicación se llama garantía. Entonces, estamos acá, y yo digo, Sofía es una verdadera mujer. ¿Por qué? Porque es de izquierda. Sofía es una verdadera mujer. ¿Por qué? Porque es de izquierda. Yo digo, ¿y qué tiene que ver que sea de izquierda con que sea una verdadera mujer? Esa explicación es la garantía. No confundirla. No consiste en repetir la base, porque si yo digo, Sofía es una verdadera mujer. ¿Por qué? Porque es de izquierda. ¿Y qué tiene que ver que sea de izquierda con que una verdadera mujer? Es que las verdaderas mujeres son de izquierda. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. O sea, tú me estás diciendo que para ser verdadera mujer hay que ser de izquierda. Tú me estás diciendo que para ser verdadera mujer hay que llamarse Sofía. Tú me estás diciendo que para ser verdadera mujer hay que llamarse Sofía y ser de izquierda. ¿Quién está diciendo? Explícamelo. Eso es la garantía. ¿Qué tiene que ver lo que acabo de decirles con la conclusión? Es la garantía y es donde suelen fallar los argumentadores y nos equivocamos muchísimas veces todos. La garantía. Luego, decimos, hay casos en lo que yo estoy diciendo no va a resultar. No va a resultar. Entonces digo, salvo que, y eso es una reserva. Entonces, acá la pregunta es, ¿en qué casos lo que yo digo no funciona? Eso es una reserva. Pregunta, ¿qué estoy probando? ¿Por qué lo digo? ¿De dónde lo saco? ¿Qué tiene que ver lo que digo con la conclusión? Y luego pregunto, ¿en qué caso no funciona? Y esa es la reserva. Es aquello que yo admito que no funciona. Y lo dejo fuera del debate. ¿Se debe eliminar el impuesto al libro? Entonces digo, sí, salvo aquellos libros que promuevan la violencia. En cuyo caso yo pienso que tienen que tener un impuesto que sea prohibitivo para que nadie lo compre. Entonces estoy presentando algo que yo no quiero defender, que no quiero meter en este debate, lo quiero sacar. Cuando yo quiero sacar algo del debate, tengo que decir por qué también. O sea, no basta con que yo simplemente diga esto no entra en el debate, ¿vale? Y ahí está la reserva. Entonces, a partir de la reserva, yo me hago la última pregunta. ¿Qué tan fuerte es mi conclusión? O sea, mi conclusión la voy a defender siempre. ¿Es probable o es posible? 3 calificadores modales. Certeza, probabilidad, posibilidad. Para entenderlo de manera muy sencilla, digamos, ¿es cierto que caerá un meteorito en la Tierra y nos matará a todos? No. ¿Es probable que caiga un meteorito en la Tierra y nos matará a todos? No, si no, no estaría acá probablemente. ¿Es posible? Sí, puede pasar. ¿Se dan cuenta que es más fácil probar la posibilidad que la probabilidad o que la certeza? Esta palabrita puede cambiar toda la argumentación. Por eso cuando alguien dice, estamos seguros que... Yo, para. Es muy difícil probar que estamos seguros de algo. Es probable que, es posible que. Entonces cuando alguien dice, mire, señor de jurado, yo les voy a probar que es posible que la eliminación al impuesto al libro permita que la gente sea más culta, yo digo, estás probando una cosa pequeña, digamos, súper pequeña. Ahora, si el individuo me dice que es probable, yo digo, ok, estás asumiendo responsabilidad. Ahora, si el individuo me dice, estoy seguro que eliminando el impuesto al libro la gente va a ser más culta, yo digo, se te está pasando la mano, va a ser difícil que pruebes eso. Entonces, fíjense cómo la carga probatoria depende del calificador modal. Y esto es Turing en 5 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Claro, ¿qué tenemos acá? Algunos sesgos. ¿Qué tenemos con Turing? Se nos olvida la reserva. Como que se nos van los casos que no van a entrar al debate. Entonces viene el otro y me presenta el caso y me destruye el debate. Tratemos de pensar en la reserva. ¿Ya? Tratemos de pensar en la reserva. Estoy a favor de esto, salvo que. Confusión entre el respaldo y la base. No podemos confundirla, ¿cierto? El respaldo es la fuente y la base es el porqué. Si los confundo, el argumento es pésimo porque estoy empleando una falacia de autoridad. ¿No? Que lo diga el New York Times es cierto. Que lo diga el New York Times, digamos, estoy entregando más información, pero no es tan relevante. Conclusiones no matizadas. Entonces viene la persona y dice, seguramente, estamos seguros que ganamos. Ya, hay que matizarlo. Y por último, no repetir, por favor, la base con la garantía. No es lo mismo. Hay que explicar ese paso lógico entre la base y la garantía. Y si hablar de Turing en 5 minutos ya fue grosero, sigo siendo grosero. Vamos a hablar de Van Everen en 5 minutos. Van Everen es un individuo que se sentó a escribir y dijo, ¿sabes? La argumentación anda muy bien, vamos a tratar de generar la pragma dialéctica, es decir, el diálogo pragmático, que sirva para algo, Entonces, Van Everen trata de llegar a acuerdos, ¿ya? A acuerdos. Vamos viendo algunas cositas de Van Everen. Bien. Entonces, está María está fumando, yo me acerco y le digo, no, María, no fumes. Entonces, María me dice, oye, Juan, pienso que tú no deberías objetar que yo esté fumando, le dice María. Entonces Juan le dice, no estoy tan seguro de eso, María. Y María le responde, después de todo, yo a ti no te molesto
por no fumar. Así que déjame a mí tranquila al fumar. Ayudamos a Juan. Dice el argumento que le dio María. María dice, yo a ti no te molesto por no fumar, así que tú a mí no me molestes por andar fumando. Como que, a ver, ¿me está diciendo eso? Principio de igualdad, reciprocidad, equidad. Mire, María podría tener un punto ahí. Defendamos a Juan. ¿Qué le respondería usted a María? ¿O cree que María ganó? No me mate el ejercicio. A ver. Pues podría ser que, no sé, que al no fumar no estás haciendo nada malo contra ti mismo, pero al fumar estás como aumentando las posibilidades de que, no sé, te pueda dar, por poner un ejemplo muy básico, cáncer de pulmón. Así. Listo, entonces está aquí María y dice, perfecto, pruébamelo. Y le tira luz. Pruébamelo. María, no tengo los estudios acá. Pero es que es obvio, pues, María. Para mí no es obvio, yo la estoy pasando muy bien y pienso que lo bien que la estoy pasando alarga mis días de vida. Y el debate, entonces usted tiene que traer los estudios, María, es insoportable, insoportable. Tenemos otro camino. Y el otro camino es decirle a Juan, reconoce la premisa implícita de María, no avances más en la discusión. Trata de meterte en lo que María te dijo sin decirte, ahí hay una trampa. O sea, María, tú me estás diciendo que fumar es lo mismo que no fumar. Pruébalo. Entonces, desplazó la carga probatoria hacia María, echándole encima una carga probatoria, o sea, pidiéndole las garantías. O sea, María, dame las garantías por las que el hecho de que tú no me molestes a mí por no fumar es igual a que yo no deba molestarte por estar fumando. Me parece que eso no tiene sentido, María, pruébamelo. Entonces, no necesitó traer estudios, no necesitó comprometerse a probar, sino que lo que hizo es decirle, María, dime tú lo que no me estás diciendo, porque implícitamente María le está diciendo que es lo mismo. Y eso María probablemente le va a costar defender. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces cuando argumentamos, avanzamos en la discusión, cuando en realidad lo que tenemos que hacer de nuevo es enfriar el pensamiento, volver y decir, aquí hay un problema de un salto lógico, por lo tanto voy a pedir esa premisa. Entonces, primera cosa que nos dice Van Hemeren, es reconozca la premisa implícita. Y si yo tuviera que hacer una síntesis de este libraco de Van Hemeren, creo que esto también nos sirve. Van Hemeren nos dice estrategias para argumentar y podemos tener un tipo de argumentación, porque tenemos argumentos, ¿cierto? Cuando los argumentos son un sistema, se generan en argumentaciones, ¿vale? Entonces dice, si tenemos un argumento para decir una cosa, argumentación única. Eso casi nunca pasa, digamos. Como uno dice, mira, tengo solamente un argumento para defender este punto de vista. Es raro, es raro. Argumentación única, solo un argumento. Primer plan. Vamos más allá, argumentación múltiple. La argumentación múltiple, ya sabemos, tiene varios argumentos para sostener un punto de vista, ¿vale? Entonces, 2 o más. Pero atención con esto. La argumentación múltiple, para Van Hemeren, señala que los argumentos son independientes entre sí. Independientes entre sí. No hay relación entre ellos. Vamos a ver un ejemplo. Argumentación múltiple. Veamos un ejemplo. Mire. Entonces yo digo, las políticas educacionales no han sido las adecuadas. ¿Por qué? Uno, no existe, o sea, aún existen muestras de descontento social al respecto. Como evidencia, la gente anda protestando. Ya. 2, el país aún no se posiciona internacionalmente en materia de educación. Te presento la evidencia. Estamos en el puesto 500 del ranking no sé cuánto. 3, la brecha social en educación aún discrimina entre pobres y ricos. Te presento este estudio. 3 razones. Entonces, supongamos que usted viene acá y dice, ¿sabes? No hay protesta, la gente está contenta con la educación. ¿Perdió fuerza mi conclusión? No. Porque yo puedo decir, ok, ¿sabes qué más? Te regalo el argumento. Ok, la gente no está protestando. Pero igual, estamos pésimos en los rankings internacionales. Igual, seguimos discriminando entre pobres y ricos porque los pobres no pueden superar su brecha. Entonces, mi conclusión, no le hiciste nada. No le hiciste nada. Si viene alguien y dice, no, mira, ¿sabes qué? En definitiva, nos posicionamos mejor. Sí, pero la gente sigue descontenta y finalmente sigue habiendo brecha social. Entonces, fíjense ustedes que cada argumento parece ser lo suficientemente fuerte en sí mismo para llegar a la conclusión. Entonces, para ganar esa argumentación, tengo que destruir los 3 argumentos. No basta con que destruya uno. Eso es argumentación múltiple. Cada argumento basta para llegar a la conclusión. ¿Vale? Argumentación múltiple. ¿Parece bien hasta ahí? Una argumentación compuesta es otro tipo. En la argumentación compuesta tenemos varios argumentos y estos sí están vinculados entre sí. Vamos a ver un ejemplo. Si yo digo, tenemos 2 casos de la argumentación compuesta. Tenemos la argumentación compuesta coordinada. Hagamos el bonito así. Tenemos la conclusión, argumento, 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 argumento. Y la argumentación subordinada. Conclusión, argumento, 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 que se sostienen entre sí como una cadena. Entonces, vamos a la coordinada. Conclusión, argumento, 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 están vinculados entre sí. Y decimos, la argumentación coordinada, todos los argumentos se relacionan con el punto de vista. Todos tienen que ver. Veamos un ejemplo. Mire,
Los papeles de cigarrillo, marca Landalus, este mismo ejemplo que nos da Farrell, son los mejores, ¿Por qué? Se enrollan mejor, se pegan mejor y arden mejor. Entonces uno dice, oye, no sabes qué, prendí un papel de cigarrillo de esto, y la cuestión se hizo pedazo. ¿Se afectó la conclusión? Claro que sí, ya no necesariamente son los mejores, se hizo pedazo el papel. Entonces viene otro y me dice, oye, no, sabes que cuesta mucho enrollarlos, ya me cuesta defender que son los mejores. Es decir, lo que les quiero contar es que la conclusión requiere de las 3 razones para plantearse. Entonces, si usted me ataca una, mi conclusión se afectó. Esa es la argumentación coordinada. Entonces, usted quizás aquí ya encontró una trampa. Si yo estoy argumentando, voy a tratar de convencerlos de que mi argumentación es múltiple. Por lo tanto, usted que me quiere refutar, tiene que atacar todos y cada uno de mis argumentos. En cambio, cuando usted me va a atacar, usted dice, su argumentación no es múltiple. Su argumentación es coordinada. De forma tal que si yo ataco uno de sus argumentos, su conclusión se debilita. Y esa discusión es eterna. Esa discusión es eterna. Entonces, muchas veces, no basta con pensar en atacar los argumentos, sino que hay que ver el sistema de argumentación que está empleando el individuo. Si es múltiple, ataque todas las razones. Si es coordinada, trate de atacar la fundamental. ¿Se entiende? Ahora, la recomendación leal, me parece, es refutarse. Ojalá todas las razones que tiene el adversario. El adversario va a tratar de hacernos pensar que cada una de sus razones son suficientes. Y para cerrar con Farrell, pensemos la subordinada. Que acuérdense que teníamos la coordinada, las razones dependen entre sí, y la subordinada, que las razones dependen entre sí, pero van hacia abajo. Bien. No debe aprobarse la ley de sindicalización automática. O sea, el trabajador inmediatamente tenga un sindicato. ¿Ya? No debe aprobarse. ¿Por qué? Ello vulnera la libertad de asociación de los trabajadores, violando así los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución de la República y tratados de derechos humanos. Fíjese que lo que estoy planteando acá es, no debe hacerse esto, conclusión. Motivo, ¿cuál es? Vulnera la libertad de asociación de los trabajadores. Y de eso se deriva una serie de cosas. Entonces, si yo ataco el argumento de acá arriba y yo digo, oye, es mentira que la sindicalización automática ataque la libertad de los trabajadores por esto, todo lo que está abajo cayó, completo. O sea, ya no afectaría la Constitución, no afectaría tratados internacionales, no afectaría los acuerdos de la OIT. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces hay que dibujar los argumentos, hay que hacer un esquema de los argumentos para ver la forma más eficaz de atacarlos o de ordenar mi propia estrategia argumentativa. Y esa es la grosería en cuanto a Farrell. Problemas. Me parece que lo hemos evidenciado desde un principio. Estamos en una sociedad en la que nos llegan elementos como las fake news repetidas en un montón de plataformas. Pensadores críticos, argumentadores, no busquemos ganar debates. Que no nos consuma el ego de ir buscando medallitas que brillan mucho y finalmente se oxidan. Trate de pensar críticamente. Trate de divulgar la idea de que no somos dueños de la verdad absoluta, que la verdad está repartida en todas partes, en todas las edades, en todos los estratos, y que somos perseguidores de esa verdad. Somos perseguidores, que tenemos la tolerancia para escuchar los puntos de vista que nos generan urticaria. No tratamos de que no nos generen urticaria. El tema es que aprendemos a disfrutar esa urticaria que nos genera. Otra cosa, no pretendemos juntarnos solo con las personas que nos caen bien y que nos dicen que sí a todo. Tratamos de juntarnos con las personas que están en desacuerdo con nosotros, porque así crezco intelectualmente. Me considero, por cierto, un ocioso y un idiota, porque estoy dispuesto a hacer actividades que no implican un negocio, que es algo práctico. Estoy dispuesto a hacer actividades especulativas, y estoy dispuesto a pensar en ti. Si yo tuviera que hacer un cierre acerca de todo esto, solamente diría y volvería a Kant. Compañeras, compañeros, sapere aude. Atrévase a pensar por usted mismo. Eso es lo que le quería contar. Gracias totales por la paciencia. Vale, gracias. Vale. Bueno, pues me gustaría en primer lugar agradecer a Ricardo por habernos acompañado el día de hoy. En segundo lugar, también agradecerles a ustedes. Esperar que este tipo de herramientas, de espacios y de actividades los incentiven a seguir buscando a ustedes mismos generar otros espacios a su vez. Ustedes están aquí porque tienen la exposición, pero quizá otras personas de su escuela no transmitan lo que aprendieron hoy para que todos tengan en algún punto esta disposición. Me gustaría saber si tienen alguna duda, si quieren hacer una pregunta, pueden aprovechar para hacerlo, si quieren hacer un comentario. ¿No? ¿Alguien? Ok. Bueno, seguimos en contacto. Sí, yo creo que se nota que me encanta esto. Así que usted me puede escribir, me puede contactar por cualquier vía. Yo como, vivo y sueño debate, así que no es trabajo para mí. Al contrario, así que por favor, tómese la libertad. Si no es ahora, a futuro. Vamos a seguir en esto, eso pretendemos.
Yo quiero preguntarte, ¿cómo fue tu inquietud para iniciar este camino? ¿Cómo nació en ti esta pasión? Sí, ¿Cómo fue dándose? en algún momento cuestionarme por qué hacía las cosas que hacía. Al final del día, como pensar, a ver, ¿por qué motivo? A ver, fue una pregunta muy básica. Yo tuve una discusión con mis padres de por qué celebramos la Navidad. Entonces, yo sigo, quizás convenientemente, de no comprar regalos, digamos, no. Entonces empezamos como a conversar por eso y llegamos como a la idea de que era un constructo social. Y a partir de eso, entonces, me gustó mucho discutir, después supe que había competencias de debate, y en las competencias de debate me daba cuenta que había personas que eran capísimas, muy inteligentes antes del debate, pero en el momento de hablar en público algo les pasaba, entonces me empezó a gustar el debate fuera del debate, y no en el debate mismo. O sea, el tiempo previo al debate y el posterior al debate me parece que eran los más ricos. Entonces comencé a meterme en debate no para ir a debatir, sino para conocer a la gente insólita que estaba ahí. Si al final del día somos insólitos, ¿cómo se explica que estemos acá un día domingo hablando de estas cosas? Ahí hay mucha riqueza, muy entretenido. Ya después el resto fue entretención. Eso es. Ahí está. Gracias por su pregunta. Bueno, de igual forma, creo que sí les comenté un poco de grandes rasgos. Ocasión se encarga de, o nuestro objetivo es al final, sí capacitarnos, sí prepararnos, sí que más personas conozcan esto y también pues ver que hay algo más de debate, como Ricardo ya nos hizo el favor de entender que no se trata al final de ganar una medalla o de un trofeo, sino que esto al final lo apliquemos en nuestra vida o que lo llevemos a más personas y que pues crezcamos con todo esto que es tan rico en conocimiento para todos, ¿no? Entonces, de igual forma, si quieren compartir esta información que Ricardo nos hizo el favor de darnos, está la transmisión que está en nuestra página de YouTube y nos pueden seguir también en nuestra página de Facebook para que vean los diferentes contenidos que tenemos, capacitaciones y actividades a las que se pueden sumar, como caso de comunicación así. No sé si tengan algún otro comentario, bueno, básicamente presentarnos como nos diría el equipo que de Ocasio, Ricardo Jiménez, Rafael Mezquita, que está de este lado, Vanessa, Axel Piña, y bueno, también algunos colaboradores que están el día de hoy, entre Mistri, que vienen a la práctica. También nos reunimos a practicar en este mismo espacio los días domingo, como podemos saber, que les agradecemos por venir el día de hoy. Sabemos que todos tenemos actividades entre semana, y la escuela, y el trabajo y todo, ¿no? Entonces, pues para continuar con esta práctica, nos reunimos los domingos a las 11, vemos cuestiones de debate, a lo mejor también un día un poco de oratoria, pues son completamente bienvenidos. Esperamos verlos pronto en las siguientes actividades y muchas gracias. De nueva cuenta, les reitero que aquí haya agua por si alguien gusta y que tengan un muy bonito y buen domingo. Gracias a todos. Gracias a todos. Vale.